Hola, bueno, vamos a continuar analizando los estados contables de Ternium del ejercicio 2019. Nosotros habíamos estado viendo una primera parte de los distintos estados contables y habíamos llegado a la conclusión sobre algunas cuestiones que hacía a cómo había bajado la utilidad de un ejercicio a otro, cómo habían bajado las deudas de un ejercicio a otro, cómo básicamente se había determinado de trabajar con capital propio en lugar de capital ajeno. Ahora, bueno, vamos a continuar analizando los estados contables, todo lo que sería la segunda parte, viendo además todas las cuestiones que están en las notas a los estados contables. Hasta ahora hemos visto la memoria, hemos visto el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, habíamos visto algunas cuestiones del estado de flujo de efectivo y luego ahora vamos a analizar un poquitito las distintas notas de los estados contables que nos hacen una apertura o nos aclaran algunas cuestiones que aparecen en los distintos estados contables. Antes de empezar con el tema de las notas, quería ir comentando algunas cosas que aparecen en el estado de flujo de efectivo, en el cual nosotros habíamos visto que se había producido una importante baja de los pasivos de la empresa, o sea, bajó en forma importante la financiación por parte de terceros y financia fundamentalmente las actividades de la empresa con capital propio. Una de las fuentes de ingreso fundamental para poder generar liquidez fue la baja de inventarios. O sea, ¿y dónde lo podemos ver eso? Acá, en las variaciones en capital de trabajo, en el estado de flujo de efectivo, vemos que se bajaron los inventarios y con eso se generaron 11 millones de pesos, 11 millones 887 mil, o sea, 11 mil millones de pesos, que esto en general es conveniente generalmente cuando va a haber una baja en la producción, como finalmente se produjo, y además hay una baja en los mercados, en el mercado al cual está destinado los productos que realizaba Ternium, y cuando tener stock no es conveniente porque puede ser por una baja en el valor de las materias primas o de los productos terminados, o sea, cuanto más stock tenga más plata voy a perder porque ese stock vale cada vez menos, entonces lo que me conviene es liquidar ese stock y al liquidar ese stock estoy generando liquidez y acá se generó una liquidez de 11.800 millones de pesos solamente en la baja de inventarios. Luego ese dinero en general fue de 20 mil millones de pesos generados por actividades operativas, se utilizaron varios de ellos en inversiones, una parte es en la adquisición y anticipos de obras que está realizando la empresa para aumentar la planta de equipo, las propiedades planta de equipo, o sea, activo fijo. Y también acá vemos cómo se manejó en lo que es el flujo de activos de actividad de financiación, en los cuales una parte importante, 4.300 millones de pesos de liquidez, se destinaron a los dividendos en efectivo y la cancelación de pasivos. Fíjense que los pasivos se cancelaron pasivos por 22.000 millones y se tomaron nuevas deudas por 12.000 millones. O sea, esto representó una baja de 10.000 millones de pesos en los pasivos y que están generados, esa posibilidad de bajar pasivos está fundamentalmente originada en actividades operativas como hemos dicho antes. Esto surge del análisis del estado de flujo efectivo que nos dice fundamentalmente cómo varía la liquidez de una empresa de un ejercicio a otro y si está generando liquidez o está generando deudas para poder solventar las actividades de funcionamiento de la empresa.
Bueno, estábamos viendo antes el estado de flujo efectivo, que para los que lo están siguiendo con el PDF que yo les mandé en su momento, que donde están los estados contables, estaba en la página 48 el estado de flujo efectivo. Y ahora vamos a comenzar a ver lo que son las notas a los estados contables. Acá saltamos a lo que es la página 51, donde comienza a hablar, comienza a explicar un poco las políticas contables que fueron utilizadas y algunas cuestiones de índole normativa, ¿no? Y acá lo que está marcado en amarillo hace referencia a la norma internacional de contabilidad número 29, en el cual establece que los estados financieros deben ser ajustados por inflación en los casos en los cuales exista una economía de alta inflación y la unidad de medida vigente a la fecha de los estados financieros, o sea, hay una variación importante en el poder adquisitivo de la moneda durante ese periodo. En el caso puntual de la Argentina, las normas locales establecieron que se denomina que estamos en una economía de alta inflación cuando se cumple que durante 3 años consecutivos la inflación acumulada alcanza o supera el 100%. Entonces eso se dio en el ejercicio 2018 ya, que fue el primero que tuvo ajuste por inflación, y en el año 2019 también el estado contable se ajustó por inflación. El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la FAPSE, cuando dice FAPSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en el cual se hace con base a los índices publicados por el INDEC. La variación del periodo de 3 meses finalizado el 31 de diciembre de 2019 fue del 12% y el cambio interanual en el índice fue del 54%. O sea, la inflación de todo el ejercicio fue del 54%. Entonces, establece cómo se ajustan acá los distintos conceptos para llevarlos a moneda homogénea. Esto quiere decir que en los estados contables que nosotros estamos viendo en esto que les entregué del ejercicio 2018 no son los mismos que teníamos en el cierre del 2018, porque si de ser así no sería comparable con el ejercicio 2019. Entonces los saldos que había en el ejercicio 2018, el de cierre de 2018, se fueron llevando, de acuerdo a distintos procedimientos, a valores del 31 de diciembre de 2019 para que sea comparable. O sea, lo que tenía en el 2018 lo llevé a moneda del 2019 y así puedo comparar el estado contable finalizado el 31 de diciembre del 2019, lo comparo con el estado contable del 2018 en moneda homogénea. Entonces, hace referencia a cómo se ajustan. Dice, los activos y pasivos monetarios que se contabilizan en moneda de cierre de balance no son reexpresados. Cuando hablamos de activos y pasivos monetarios son aquellos que no están sujetos a ningún tipo de ajuste. Por ejemplo, si yo tengo dinero en caja, si tengo dinero en el banco, eso no se ajusta porque es moneda líquida que está en un determinado lugar. Lo mismo si yo tengo un pasivo, una deuda que no está sujeta a ninguna cláusula de ajuste. Entonces, esa cláusula de ajuste, si no está con una cláusula de ajuste, no se ajustan esos activos y pasivos monetarios. Sí se ajustan los activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance, y los componentes de patrimonio se reexpresan aplicando los coeficientes de ajustes correspondientes. O sea, aquellos activos y pasivos no monetarios sí se ajustan para llevar toda lo que es la contabilidad, todos los estados contables se llevan a la fecha de cierre del balance. Fecha de cierre que sería 31 de diciembre del 2019. O sea, todas las actividades que se realizaron durante el 2019 se ajustan para llevarlas a moneda del 31 de diciembre del 2019. Y lo que era el balance anterior, el balance de inicio del 2018, también se ajusta por determinados índices y procedimientos al 31 de diciembre del 2019. De esa manera son comparables.
También explica que todos los elementos del estado de resultado también se ajustan de un ejercicio a otro aplicando factores de conversión, excepto principalmente el tema de las depreciaciones, amortizaciones e impacto de los costos del inventario, cuya reexpresión se vincula con la actualización de los rubros patrimoniales correspondientes. O sea, que las depreciaciones que aparecen en el estado de resultados siguen la suerte de los activos que originaron esas depreciaciones. O sea, si lo que es el rubro de propiedad, planta y equipo, que está sujeto a depreciación por uso u obsolescencia, o los bienes intangibles que también se deprecian con un determinado criterio, las amortizaciones caen en el estado de resultado con el mismo criterio que se ajustaron las partidas que dieron origen a esa depreciación. O sea, de la misma manera que se ajusta el rubro de propiedad, planta y equipo y el rubro bienes intangibles, también se ajusta de la misma manera la depreciación de esos rubros. Y eso se carga en el estado de resultados integral. El efecto de inflación, también como en su momento lo expresamos, aparece en el estado de resultados integrales en un concepto que se llama resultado por posición monetaria. Entonces las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el mismo procedimiento explicado en los puntos precedentes. O sea, de esa manera se ajusta, o el criterio de ajuste por inflación que tiene estos estados contables, de acuerdo a las normas internacionales. Luego comienza a explicar algunos conceptos de cómo se fue construyendo este estado contable y algunas cuestiones de índole conceptual. Entonces, nosotros habíamos dicho que Ternium tenía participación en los estados contables de algunas empresas, básicamente dos. Una habíamos dicho que era Ternium México, tenía participación que luego vamos a ver que ronda el 20 y pico %, y otra participación tiene en Usiminas, que era la proveedora de hierro que tiene la empresa y que tiene parte del capital. En el caso de Usiminas y de Ternium, en ambos casos vamos a ver que varias empresas del grupo Techin tienen participación en estas empresas. Lo que acá vamos a ver exclusivamente es la parte que le corresponde a Ternium, ¿no? Entonces, Ternium tiene aproximadamente un 20 y pico % del capital de Ternium México y tiene aproximadamente un 3 y pico % del capital de Usiminas Brasil. Entonces, para establecer algún tipo de criterio, se dice que divide en dos tipos la participación en sociedades. Las compañías subsidiarias, se trata de aquellas empresas en las cuales la compañía tiene el control. O sea, estamos hablando de aquellas compañías que se tiene más del 50%. La compañía controla una entidad cuando está expuesto, tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. O sea, traduciendo esto al castellano, quiere decir que tiene poder de decisión en esa empresa. Entonces, cuando estamos hablando de que una empresa tiene poder de decisión en otra, se trata de una compañía subsidiaria. Y cuando sucede esto, se eliminan las operaciones, saldos y ganancias no trascendidas en transacciones entre Ternium y las compañías subsidiarias en la consolidación. Esto quiere decir que aquellas utilidades que puedan existir, por ejemplo, cuando Usiminas le vende hierro a Ternium, queda eliminado del estado contable. O sea, no se considera esa ganancia porque es una ganancia no trascendida a terceros. Solamente se toma en cuenta las ganancias que tienen las compañías subsidiarias o asociadas, como vamos a ver en un rato, cuando estas trascienden a terceros, no las utilidades que se obtienen por operaciones entre sí. Entonces, si Usiminas le vende hierro a Ternium Argentina, las utilidades que puede obtener Usiminas en esa operación no están contempladas en los estados contables tanto de Usiminas como de Ternium Argentina.
Bueno, en el caso de compañías asociadas, se están refiriendo a aquellas compañías en las cuales generalmente se obtiene entre el 20 y el 50% de los derechos de votos, o aquellas en las que la sociedad ejerza influencia significativa pero no el control. Y también estamos en presencia de que las ganancias no trascendidas de operaciones entre Ternium y sus asociadas no se toman en cuenta, obviamente en la medida que sean significativas, ¿no es cierto? Entonces esto es importante tener en cuenta que qué es lo que pasa con las operaciones que se tienen entre compañías. Bueno, acá está hablando que, por ejemplo, la moneda funcional y de presentación de la sociedad el 31 de diciembre del 2019 es el peso argentino. Y existen compañías subsidiarias y asociadas con moneda funcional distinta, porque estamos hablando de que son compañías internacionales. Los ítems incluidos en los estados financieros de cada una de las compañías subsidiarias y asociadas se miden utilizando la moneda del contexto económico primario en la cual operan. Eso quiere decir que las operaciones, luego vamos a ver que las operaciones de Ternium México están consideradas en términos de dólar y las de Usiminas en términos de real, de la moneda brasileña. Ternium Argentina, y acá es un dato importante que tiene que ver con el futuro, ¿no? Ternium realizó una revisión de su moneda funcional y concluyó que la moneda que más fielmente representa los efectos económicos de las transacciones de la sociedad es el dólar estadounidense. Consecuentemente, su moneda funcional ha cambiado de la moneda local al dólar estadounidense. Este cambio es prospectivo desde el 1 de enero del 2020 y no afecta a los saldos al 31 de diciembre de 2019 ni los resultados ni el flujo efectivo del ejercicio finalizado a esta fecha. O sea, quiere decir que a partir del estado contable comenzado el 1 de enero del 2020, Ternium los va a exponer en dólares y no en pesos. O sea, no afecta a lo que estamos viendo nosotros, que es el estado contable al 31 de diciembre de 2019, pero sí se va a tener en cuenta, sí va a afectar los estados contables a partir del 1 de enero del 2020. Y establece por qué se hace este cambio, ¿no? Dice que Argentina continúa con elevados niveles de inflación. En los últimos 2 años el peso argentino se ha visto fuertemente afectado por la devaluación frente al dólar estadounidense, y estos eventos han tenido un impacto limitado en los precios de venta en dólares de Ternium. O sea que claramente los precios de venta en dólares han continuado más o menos en los mismos valores. Tengamos en cuenta que a principios de 2018 aproximadamente, el dólar en la Argentina estaba alrededor de 20 pesos. Cuando cierra el estado contable al 31 de diciembre del 2019, o sea, 2 años, el dólar estaba a 62, 60, 62, 63 por ahí, o sea, se ha triplicado el valor. O sea, no es la primera vez que sucede, pero esto tiene un impacto fuerte porque, digamos, si expresamos los estados contables en pesos, muchas veces no entendemos si es mucho, si es poco. Yo les puedo decir a ustedes que Ternium vendió en este ejercicio 107 mil millones de pesos y realmente no sabemos cuánto es, si es mucho o si es poco. Entonces lo primero que hacemos es tratar de transformarlo a dólar para tratar de entender de qué estamos hablando. También hay que tener en cuenta que hay costos que son en dólares, que puede tener Ternium, puede tener precios que están basados en dólares, por ejemplo la materia prima, y además el precio internacional está basado en dólares, porque el acero, tanto el hierro, que es una materia prima, como el acero, que es el producto terminado, es un commodity y también tiene precios internacionales. Entonces realmente es complicado poder entender un estado contable en términos de moneda argentina, teniendo en cuenta que las variaciones tan importantes que existen. Entonces, esto en el estado contable que arranca a partir del 1 de enero del 2020, se va a ver que van a ser en dólares y ya no va a ser más la moneda funcional el peso argentino.
Bueno, ahora saltamos a lo que es la página 57 del PDF, en el cual explica cuál es el criterio de evaluación fundamentalmente y cómo se maneja el concepto de propiedad, planta y equipo, que es uno de los principales conceptos de los activos no corrientes que tiene Ternium. Propiedades, planta y equipo, también a veces le denominamos bienes de uso, le podemos llamar activo fijo. Teniendo en cuenta que es una empresa capital intensiva, o sea, las empresas siderúrgicas son capital intensivo, o sea, se requiere un gran nivel de inversión para que una empresa siderúrgica funcione, y las principales inversiones se realizan justamente en propiedad, planta y equipo, que es en la planta industrial, básicamente, ¿no? Si tengamos en cuenta que, por ejemplo, a nivel planta, como algo único, ¿no? Como un elemento único, la planta industrial que tiene Ternium en San Nicolás es la planta industrial más grande de la Argentina, en la cual trabajan aproximadamente 5.000 personas. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que un ítem importante dentro del estado contable de Ternium va a ser el tema de propiedades, planta y equipo. Y dice que las propiedades, planta y equipo se registran al costo atribuido de adquisición, así se evalúan, o de construcción, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización en caso de corresponder, ¿no? Excepto los terrenos, que se registran al costo histórico de adquisición menos la desvalorización acumulada si corresponde. O sea, los terrenos no se amortizan, no se deprecian, pero sí se deprecian lo que se construye sobre los terrenos. O sea, la parte del edificio, de la planta, sí se está sujeto a depreciación por uso u obsolescencia, pero el terreno no se deprecia, no está sujeto a amortizaciones. Los mantenimientos mayores y mejoras son reconocidos como propiedad de planta y equipo cuando se esperan beneficios económicos futuros propios de este activo. O sea, el mero hecho de mantenimiento no hace que este costo se active. El costo de mantenimiento, para que la planta siga en el mismo nivel de producción, por ejemplo, los gastos de mantenimiento ordinarios en los bienes de producción se incluyen como costo de ventas en el ejercicio en que incurren. O sea, forma parte de los costos de producción, los gastos de mantenimiento. En el caso que existan mejoras que implique una mayor vida útil o una mejora en la productividad de esos equipos a futuro, en esos casos sí se activan y sí están sujetos a depreciación. Entonces, eso para diferenciar lo que es una mejora, o sea, implica una mayor vida útil, implica una mejor productividad, una mayor producción, por ejemplo, del equipo, y de un mantenimiento que es mantener la capacidad actual de ese equipo. Acá se establece dice cuál es la vida útil que se le está dando, y estos son los criterios, y dice: los edificios y las instalaciones industriales, los terrenos no tienen depreciación, como les dije antes, los edificios e instalaciones industriales tienen un plazo, según el tipo de edificio de instalación industrial, que varía entre 10 y 50 años, esa sería la vida útil. O sea, un edificio que tiene una vida útil de 50 años se deprecia un 2% por año, sería un 2% para llegar al 100%. En el caso de un edificio que tenga una vida útil de 10 años, se va a amortizar un 10% por año. Luego hay equipos de producción que tienen una vida útil que varía entre 5 y 40 años, y los rodados, muebles e instalaciones, que van entre los 3 y 20 años. Eso sería la vida útil que tiene la parte de propiedades, planta y equipo, y ese es el criterio que tiene Ternium para registrarlo. Y dice que la depreciación se calcula utilizando el método de línea recta para amortizar el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida útil estimada. O sea, se amortiza el mismo valor por año, o sea, en línea recta.
Bueno, ahora saltamos a lo que es la página 60 del PDF y establece cómo se evalúan los inventarios. Los inventarios se encuentran evaluados al costo, calculado utilizando el método de primero entrado, primero salido, o al valor neto de realización, el que sea menor. Cuando estamos hablando del valor neto de realización, quiere decir que se evalúa el valor de venta menos los costos de venta. Ese es el valor neto de realización. Entonces se compara el valor de costo versus el valor neto de realización, el que sea menor, ese es el valor en el cual se evalúan los inventarios. Cuando dice el método de primero entrado, primero salido, el PEPS, que se le llama en castellano, en español, sería que las mercaderías o por ejemplo las materias primas que primero entraron al inventario son las primeras que van a parar al costo. O sea, las materias primas más antiguas que se incorporaron son las primeras que salen para incorporarlas al costo de ventas. Entonces, ese es el criterio de primero entrado, primero salido. El costo de productos terminados y productos en proceso comprende materias primas, manos de obra directa, amortización y otros costos directos y costos fijos de producción. O sea, se van incorporando todos los costos, lo que es el producto en proceso hasta el punto del proceso en el cual se encuentren, ¿no es cierto? Se excluyen costos por préstamos, o sea, los costos financieros no se incluyen. El material en tránsito al cierre del ejercicio es evaluado en base al costo facturado por el proveedor. O sea, cuando estamos hablando el material en tránsito es, por ejemplo, cuando se compra una materia prima en el exterior y está llegando al país y todavía no fue despachada a plaza, o puede ser que se haya solicitado la adquisición a un proveedor local y todavía no haya llegado a los depósitos de la empresa. Tengamos en cuenta que siempre cuando dice acá hablamos el costo, se encuentra evaluados al costo, siempre vamos a tener en cuenta que este costo luego es ajustado por inflación. O sea, si yo tengo que calcular el valor de una materia prima y estoy al cierre del ejercicio y esa materia prima la compré en marzo y todavía la tengo en diciembre en el stock, lo ajusto por inflación desde el mes de marzo que la compré hasta el 31 de diciembre. Y eso lo comparo con el valor neto de realización, que sería el precio de venta hoy menos los costos de venta. El menor de esos dos valores, así evaluó los inventarios y así está en el activo corriente de la compañía dentro del rubro inventarios. Ese sería el criterio que se utiliza. Luego, vamos más adelante. Disculpen que puede ser tan raro, pero no quiero ver todos los puntos acá. Estamos en la página 69 y analizamos, por ejemplo, cómo están compuestos los resultados por segmentos. Acá lo divide en primero lo que es los segmentos, el segmento por tipo de producto, revestidos, no revestidos y otros. Y luego se refiere, esto es acá arriba 2019, acá abajo 2018, y luego lo abre por información geográfica y dice y la información geográfica lo divide en América del Sur y Centroamérica, América del Norte y Europa, lo cual es un problema porque yo estuve trabajando bastante para tratar de ver cuál era el precio que se vendía en el mercado interno y cuánto era el mercado externo. O sea, cuando uno habla acá América del Sur, mete en el paquete Argentina y las exportaciones que se realicen a otros países de América del Sur. Entonces, no podemos determinar cuál es el precio promedio que vendió en el mercado interno y cuál es el precio promedio que vendió al resto de los países de América del Sur y Centroamérica. Lo estuve buscando, no lo pude encontrar. En otros ejercicios sí estaba dividido de lo que era mercado interno del mercado externo. En este no se pudo determinar.
Bueno, entonces acá lo que hace básicamente es decir que al ejercicio 2019, de los 107 millones de pesos que vendió en el ejercicio 2019, 101 millones van a América del Sur y Centroamérica, y teniendo en cuenta que América del Sur pone Argentina. Entonces no podemos diferenciar de lo que es América del Sur, lo que es Argentina, de Uruguay, Paraguay, Bolivia, que son otros países a los cuales Ternium le vende. Sí habíamos podido determinar, según lo vimos en la clase pasada, cuál era el precio promedio de venta que tenía en el ejercicio, porque teníamos cuál era el total de ventas, 107 millones, y teníamos la cantidad de toneladas vendidas, lo que era mercado interno e internacional. O sea, teníamos un precio promedio general y lo comparábamos contra el precio promedio del ejercicio anterior. Lo que sí sabíamos era que del 100% de las ventas había habido digamos, a mercado interno en el año 2019 había ido el 83% y el 17% al mercado externo, cuando el año anterior la proporción era 89% mercado interno y 11% mercado externo. Lo que sucede es que, bueno, en esta conformación no podemos determinar cuánto es de Argentina y cuánto es el resto de los países. Luego acá nos explica cómo está compuesto el costo de ventas. Y acá tengamos en cuenta una cosa: para determinar el costo de ventas de los productos nosotros que habíamos visto también cuando analizamos el estado de resultados, veíamos que el costo de ventas era en un ejercicio era 86.401 el ejercicio 2018, en el ejercicio 2019 87.158. O sea, aumentó levemente el costo de producción de un ejercicio a otro. Para determinar el costo de producción, costo de ventas en cualquier empresa, se hace una fórmula sencilla que es los inventarios al inicio más las compras, que puede ser materia prima, energía, materiales y otras compras, costos de producción, acá tenemos costo laboral, gasto de mantenimiento y demás, depreciación de propiedades de planta y equipo, etcétera. O sea, inventarios más compras más gasto de producción menos inventarios al cierre. O sea, con esa fórmula, inventario inicial más compra más gasto de fabricación menos inventarios al cierre, llegó al costo de ventas. Entonces nosotros vemos que los inventarios al cierre de un ejercicio a otro bajaron significativamente. Era lo que habíamos hablado antes, que la empresa había bajado el nivel de inventarios. Luego vamos a ver, cuando expliquemos el tema de los índices de balance, lo vamos a ver con más claridad. O sea, tiene un menor nivel de inventarios en el ejercicio 2019 con respecto al ejercicio 2018. Si uno lo quiere ver en términos porcentuales, tenemos que aproximadamente disminuyó un 31%, que es la baja de 39 millones a 27 millones, un 31% los inventarios al cierre. O sea, y también lo habíamos visto eso cuando analizamos el estado de flujo de efectivo, en el cual la empresa se hizo de liquidez a partir de la liquidación de stocks. Entonces, era seguramente más caro mantener los stocks, altos niveles de stock, en cuanto a por cómo variaban los precios y fundamentalmente por los costos financieros que implica la inmovilización de capital. Tengamos en cuenta, cuando nosotros tenemos inventarios, estamos inmovilizando liquidez, y el costo de esa inmovilización de liquidez es un costo financiero que implica no tener esa liquidez. Entonces, la empresa analizó seguramente y le convenía liquidar stocks para hacerse de liquidez. Era la manera más barata de hacerse de liquidez. Entonces, al bajar esos niveles de stocks, bajo un 30%, implicó este crecimiento en el costo de ventas.
En la página siguiente, nosotros con el costo de venta estábamos viendo la nota 6, ahora vamos a ver las notas 7, 8, 9. Acá nos explica cómo fueron evolucionando los gastos fijos de la empresa. Entonces vemos que cómo está compuesto los gastos de comercialización de un ejercicio con respecto a otro. Digamos que hubo muy poca diferencia, hubo una ligera baja de 6.088 a 5.986, y vemos cómo está compuesto esta variación, o sea, cómo está compuesto lo del ejercicio 2018 y lo del 2019. Un dato interesante que vemos es que siempre pensando que estos valores están ajustados por inflación, si los costos de comercialización, por ejemplo, el costo laboral de la gente que está en el área de comercialización, está la misma cantidad de gente en un ejercicio con respecto a otro, o sea, no hubo una variación significativa de cantidad de gente, vemos que los salarios de la gente subieron menos que la inflación, porque el costo laboral de un ejercicio fue de 379 millones y el ejercicio siguiente fue 293 millones. Entonces vemos que el costo laboral bajó con respecto a la inflación. Una cosa que también sucede con los costos de administración, que si bien los costos de administración más o menos se mantuvieron constantes, los costos laborales a nivel, insisto, ajustado por inflación, también han bajado. ¿Esto cómo se mide? Tenemos los costos laborales del ejercicio 2018 y los ajustamos por inflación al 31 de diciembre del 2019, y los gastos que se van produciendo a lo largo del 2019, en enero, en febrero, en marzo, en abril del 2019, lo ajustamos y lo llevamos al 31 de diciembre del 2019. O sea, todas estas cifras, tanto la del 2018 como la del 2019, en todos los rubros, no solamente en gasto de administración, están llevadas al 31 de diciembre de 2019 en términos de poder adquisitivo. O sea, acá vemos también que los salarios en el año 2019 subieron menos que la inflación. Si vemos la totalidad de los costos laborales, lo que son la parte de producción, comercialización y administración, vemos que hay una caída importante de un ejercicio a otro, en el cual los costos laborales de un ejercicio a otro en términos reales han caído, ya les digo, aproximadamente un 12 y pico por ciento. O sea que los salarios subieron un 12% menos que la inflación. Fíjense que los costos por desvinculación no variaron significativamente de un ejercicio a otro. Entonces no debe haber habido un cambio importante en la cantidad de gente. O sea, en un nivel más o menos constante de cantidad de gente, los costos laborales bajaron. Eso quiere decir que lo que han bajado son los salarios, no la cantidad de gente, ¿no es cierto? Entonces, esto vemos, si uno analiza un ejercicio contra otro, que el costo laboral de Ternium, un ejercicio a otro, bajó un 12 y pico por ciento, que pasó de 11.300 millones a 9.900 millones de un ejercicio a otro. Resultado financiero, algo habíamos estado viendo acá y vemos que, ingresos financieros, estos son los intereses que se le cobran a los clientes, generalmente por pago fuera de término, y acá están los intereses, intereses perdidos. También le expliqué los intereses, no confundir intereses perdidos con intereses pagados. Puede ser que los intereses no estén pagados, pero sí son intereses corridos. Si uno, por ejemplo, quiere poner como ejemplo, yo tengo una deuda que pago los días 15 de cada mes, yo pagué una cuota el 15 de diciembre y pago otra cuota el 15 de enero. Esos son intereses pagados, los pagué el 15 de diciembre y el 15 de enero, pero del 16 de diciembre al 31 de diciembre corrieron intereses que todavía no pagué, que son los que pagué en la cuota de enero. Entonces, esos son, digamos, un ejemplo más o menos sencillo, la diferencia de lo que sería intereses corridos e intereses pagados. Intereses corridos o intereses perdidos, en este caso, son intereses originados en deudas. Entonces, han bajado en forma bastante abrupta, justamente porque antes habíamos dicho que las deudas habían bajado.
Bueno, también otros resultados financieros son las diferencias de cambio que también habían sufrido una diferencia importante porque hubo una mayor devaluación en el ejercicio 2018 que en el 2019 y también es sobre una cantidad de deudas menor. Entonces también vemos que las diferencias de cambio son menores y a su vez, como también habíamos comentado antes, como se tratan de diferencias de cambio netas, o sea, diferencias de cambio generadas por créditos que tienen los clientes con la empresa, o sea, por ventas al exterior, por exportaciones, y por otro lado, las diferencias de cambio negativas son las originadas por las deudas. Al haber menor cantidad de deudas y mayor nivel de exportaciones, las diferencias de cambio netas también hacen que sean bastante menores de un ejercicio a otro, lo cual implicó que los resultados financieros netos hayan sufrido una caída bastante importante, ya que cayeron de 7.300 millones de un ejercicio a 169 millones en otro. O sea, está claro que uno de los objetivos que tuvo Ternium en el ejercicio 2019 fue bajar el costo financiero, que si bien no era importante, no, porque siempre Ternium fue una empresa que se caracterizó por financiarse fundamentalmente con capital propio y no con deudas, ha bajado aún más ese costo financiero, ¿cierto? Bueno, acá hay un dato también con referencia al impuesto a las ganancias, estamos en la página 73, o sea, analizando la nota 12, en el cual hace referencia a una ley, la 27430, que se dictó en la época del gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que había establecido un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas. Entonces, los dividendos derivados de las utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2019 estarán sujetos a una retención del 7%. O sea, ojo, estos son retención a los dividendos distribuidos, o sea, la empresa los retiene y luego lo tiene que depositar. No es un costo impositivo de la empresa, sino que es un costo impositivo de los dueños de la empresa, porque estos son impuestos que tienen que pagar los socios cuando cobran dividendos. Entonces, la empresa lo único que hace es actuar como agente de retención. Le retiene el 7% de esos dividendos en el periodo hasta el 31 de diciembre de 2019. Y en el año siguiente iba a ser una retención del 13%. Hay que tener en cuenta que varias de estas cosas fueron suspendidas con la modificación de la modificación impositiva que se produjo con el cambio de gobierno en el mes de diciembre. Lo mismo que el impuesto a las ganancias tenía una alícuota del 30% y tenía todo un cronograma a la baja, y que ese cronograma a la baja fue suspendido por la nueva legislación que se dictó en los últimos días de diciembre con el cambio de gobierno. Bueno, acá hay un dato importante que quiero que vean. Estamos en la página 75 y explica la nota 13, que dice cómo varió las propiedades, planta y equipo de un ejercicio a otro. Y está marcado acá amarillito, lo que dice altas. Estas son las inversiones que tiene la empresa en propiedad, planta y equipo a lo largo del año. O sea, invirtió 5.024 en total, en el cual la mayor parte se trata de obras en curso, o sea, son obras que está realizando la empresa para aumentar la capacidad productiva o lo que sea, o mejoras que está realizando. Son obras que están en curso y que todavía no están habilitadas y, como ven, no están sujetas a depreciación, o sea, hasta que las obras no se habilitan, no se deprecian. Pero tenemos una inversión en total de 5.024 y amortizaciones por 6.673, o sea que depreciaciones por uso o obsolescencia superó el nivel de altas. Ahora vamos a explicar qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que nos está mostrando.
acá pegamos otro salto, estábamos en la nota 15, creo que estábamos antes, pasamos a la nota 23, pasamos de la página 72 del PDF a la página 82 y nos explica qué es lo que pasó con las deudas bancarias y financieras de un ejercicio a otro. Vemos que en el ejercicio 2018 tenía deudas bancarias no corrientes por un total de 1.157 millones y en el 2019 bajó a cero. O sea, esto lo que sucede es que como las deudas, dijimos, las deudas o todos los conceptos no corrientes son aquellos que se liquidan con un plazo posterior a un año al cierre del ejercicio. Esto me estaba diciendo que en el 2018 yo tenía deudas que vencían en un plazo posterior a un año al cierre del ejercicio 2018, o sea, un año que vencían con posterioridad al 31 de diciembre del 2019. Y si no tomé nuevas deudas a largo plazo en el 2019, esas deudas que eran no corrientes en el 2018 se transformaron en corrientes en el 2019. Entonces, no tomé nuevas deudas no corrientes en el 2019, o sea, el 2019 quedó en cero las deudas bancarias y por eso el pasivo no corriente bajó, se consumió totalmente. Con referencia al pasivo corriente, tenemos que decir que en el 2018 teníamos deudas que vencían en el próximo año por alrededor de 9.173 millones y ahora tenemos deudas que vencen en el 2019 por 1.586 millones, que seguramente gran parte de estas son las que pasaron de no corriente a corriente de un ejercicio a otro. O sea, vemos como claramente las deudas fueron canceladas. O sea, deudas que tenía en el 2018 que eran corrientes, o sea, que vencían en el corto plazo, fueron canceladas y no fueron renovadas. ¿Cómo estaban compuestas las deudas? Básicamente estaban compuestas en tasa fija. Las deudas, si yo lo dividía en tasa fija y tasa variable, prácticamente toda la deuda que yo tenía la estaba tomada en tasa fija. Y al cierre del ejercicio 2019, que son deudas que vencen durante el 2020, están tomadas fundamentalmente a tasa fija. El promedio ponderado de la tasa de interés al cierre del ejercicio son de 3,54% en el 2018 y 4,38% en el 2019. Uno dice, ¿qué valor bajo de tasa tiene la deuda de Ternium? ¿Cómo puede ser si las tasas estaban tan altas? Acá aparece la explicación, que la mayor parte, prácticamente toda la deuda que tiene Ternium estaba tomada en dólares. Entonces estaba tomada en dólares a tasa fija. O sea, la tasa en dólares, obviamente, siempre en cualquier país, siempre, especialmente en países de América Latina, la tasa en dólares va a ser más alta que la tasa en moneda local, porque la tasa en moneda local tiene una expectativa de devaluación adentro que no la tiene, obviamente, el dólar. Entonces, tenemos que la tasa promedio al cual se financiaba en dólares durante el año 2019, Ternium era de 4,38, en el año 2018 era de 3,54, había subido un poco menos de un punto. Entonces, al haber devaluación por un lado y al aumentar el costo de la tasa de interés por el otro, es lógico que Ternium haya tomado la decisión de cancelar deuda en moneda extranjera porque se le hacía más caro tenerla. Tengamos en cuenta que gran parte de los ingresos que de las ventas de Ternium, habíamos dicho el 83%, están destinadas, surgen de ventas al mercado local. O sea, vendo en pesos al mercado local y estoy endeudado en dólares en el mercado externo. O sea, es una combinación bastante complicada. Entonces, cuando tuvo posibilidad de cancelar la deuda, la canceló. Entonces, fíjense que la deuda pasó de 10.300 millones de pesos en el 2018 a 1.500 millones de pesos en el 2019. Esa sería la explicación por la cual se produce una baja tan significativa de las deudas bancarias y financieras. Bueno,
Avanzando un poco más, ahora en la nota 25, página 84 del PDF que yo les di, hablas referencia a contingencias que puede tener la compañía en su operación. Y acá hay un dato interesante que aparece. Nosotros hemos visto, les he comentado, que Ternium, Argentina, en verdad el grupo Techin, pero bueno, hay una parte correspondiente a Ternium, compró parte de acciones de la empresa usina siderúrgica de Minas Gerais, que es Usiminas, Brasil. Bueno, esta operación se realizó en enero del 2012 y Ternium, el grupo Techin, compra las acciones que tenía un determinado propietario de las acciones de Usiminas. O sea, no le compró las acciones a todos, sino que se lo compró al grupo que tenía el control de Usiminas. Entonces se dice que se promovió un proceso judicial contra las sociedades adquirientes, en este caso Ternium. En dicho proceso, CSN, que es una de la compañía siderúrgica nacional y afiliada a Usiminas, alegan que según las leyes y reglamentos aplicables en Brasil, las demandadas deberían haber lanzado una oferta pública de adquisición a todos los tenedores minoritarios de acciones ordinarias de Usiminas a un precio por acción equivalente al 80% del precio pagado por dicha operación, o sea, 28,8 reales brasileños. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo bastante habitual en todo el mundo. Cuando alguien va a comprar las acciones de una empresa, tiene que hacer la misma oferta a todos los propietarios de acciones. O sea, si hay un grupo mayoritario que tiene el 60% de las acciones y hay grupos minoritarios que tienen el 40%, y yo quiero comprar el 60% de las acciones, no le puedo comprar el 60% solamente al mayoritario. Tengo que hacer la oferta a todos, el 60% de la tenencia accionaria de todos. En el caso que acepten, no hay problema. En el caso que no acepten, tendré que sentarme a negociar y ver cómo puedo hacer para comprar la porción de acciones que yo quiero comprar. Pero estoy obligado en muchas jurisdicciones a que la legislación me obliga a hacer la misma oferta a los socios mayoritarios que los minoritarios. Entonces, bueno, esto originó un juicio por parte de los accionistas minoritarios de Usiminas que está desde hace bastante tiempo dando su vuelta jurídica por distintos lados. Acá lo explica claramente en la nota y dice que al 10 de septiembre del 2019 el Superior Tribunal de Justicia, sería el equivalente a la Corte Suprema de Justicia de Brasil, declaró cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación de CSN. O sea, había salido favorable la sentencia a Ternium en dos instancias y se llegó a la instancia de la Corte Suprema de Brasil, y el Superior Tribunal de Justicia analizará el caso y resolverá sobre sus méritos. Dice que la Corte Suprema solo puede analizar alegaciones sobre violaciones de las leyes federales y no puede revisar cuestiones de hecho, que así establece las leyes brasileñas. Entonces, bueno, obviamente Ternium dice que las alegaciones de CSN carecen de fundamento y no registra provisión alguna dentro de los estados contables sobre una posible sentencia en contra. O sea, lo pone en la nota, hace una nota en la cual hace referencia a toda la situación, pero no incorpora ningún valor a una previsión por posible pérdida de ese juicio. O sea, no sabemos cuánto puede llegar a perder Ternium si finalmente el Superior Tribunal de Justicia de Brasil le saca una sentencia en contra. Entonces, igualmente lo pone en nota, pero no lo incorpora dentro del pasivo no corriente, dentro de previsiones, porque no puede evaluar cuánto sería ese valor que si le sale el juicio.
Bueno, entonces vamos a la nota número 26, que es el resultado por dividendos por acción, en la página 85 del PDF. Y acá bueno, nos dice cómo está compuesto el capital de la compañía, cuáles fueron las ganancias de un ejercicio a otro, y dice qué es lo que, cuál es la ganancia por acción. 2,46 se dio en el ejercicio de 2019, 4,52 en el ejercicio de 2018, básicamente, fundamentalmente porque la ganancia del 2019 es bastante menor que en el 2018. Pero en el ejercicio 2019, cuando se produjo la asamblea ordinaria, el 4 de abril del 2019, esta asamblea ordinaria se realizó el 4 de abril del 2019 para tratar el estado contable cerrado el 31 de diciembre del 2018. Entonces, en función del estado contable cerrado el 31 de diciembre de 2018, dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio, tiene que reunirse la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Eso lo establece la Ley de Sociedades en la Argentina. Entonces, el 4 de abril del 2019 se reunieron los accionistas de Ternium y determina que de qué manera se va a distribuir un dividendo en efectivo de 3.093 millones de pesos, equivalente a 0,6728 pesos por acción, que ajustado por inflación, esto estuvo determinado en el ejercicio 2018, lo ajustaron por inflación y cuando se pagó finalmente representaba 4.375 millones, o sea, los 3.039 se transformaron en 4.375 ajustados por inflación. O sea, la asamblea se produjo el 4 de abril y el 15 de abril, a partir del 15 de abril del 2019, estos dividendos estuvieron a disposición de los accionistas. Para tener en cuenta, digamos, bueno, acá habla que es lo que había pasado con la asamblea el 5 de abril del 2018, o sea, teníamos que tener en cuenta que en los primeros días de abril del 2020 se tiene que haber producido la asamblea que trata el balance del 2020. Tengo que fijarme todavía si esa asamblea se ha producido de manera virtual debido a las características particulares que tiene la situación en este momento por la cuarentena. O sea, obviamente que una asamblea como se hace todos los años no se produjo porque no es posible en este contexto sanitario, pero todavía no sabemos si esta asamblea se produjo en los primeros días de abril del 2020 para tratar el balance cerrado el 31 de diciembre del 2019. Ahora, acá dice, por ejemplo, que al 31 de diciembre del 2019 la sociedad controlante era Ternium Internacional España, que es una unipersonal que poseía el 61,50% de las acciones de Ternium en Argentina. O sea, acá, bueno, y no hace ninguna referencia a la tenencia minoritaria. Luego hace referencia por quién está controlada esta empresa Ternium Internacional España y se habla de una sociedad con sede en Luxemburgo y luego de una sociedad con sede en Holanda, esto básicamente por tratarse de paraísos fiscales. Ahora, el grupo Ternium, o sea, la familia Roca fundamentalmente, el grupo Techin, tiene el 61,50% de las acciones. Les comento algo que acá no dice, pero se los comento igual. El 25% de las acciones de Ternium las tiene el Estado argentino, las tiene ANSES, porque cuando se produjo la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones en el año 2009 en Argentina, hasta ese momento en la Argentina existía un sistema de jubilación que existían las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que tenían distintos tipos de activos, entre ellas acciones de la compañía, de distintas compañías, entre ellas Ternium. Estas AFJP fueron estatizadas en el 2009.
Bueno, como fueron privatizadas en el 2009, dentro de ese paquete de acciones que tenían las distintas AFJP, tenían acciones de Ternium. Entonces, como había varias AFJP, había alrededor de 7, 8 AFJP, administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, cada una tenía un poquito de acciones de Ternium. Ahora, juntadas las 7, 8 AFJP, juntaban el 25% del capital de Ternium. Cuando se estatiza, ese 25% de las acciones pasa a poder del ANSES en algo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es a donde fueron a parar los activos de todas las de todos los activos que tenían las FJP. Entonces, el 61% de las acciones, 61,5% de las acciones de Ternium las tiene el grupo Techin en manos de la familia Roca. El 25% tiene el ANSES, ahí ya estamos en el 86%, y el 14% restante son acciones que están en la bolsa, pues pueden ser en más de una bolsa, pueden estar en la bolsa de Nueva York, puede estar, que de hecho están, en la bolsa de Buenos Aires. O sea, el 14% de las acciones están en manos de una cantidad innumerable de socios, que son las que uno puede comprar en el mercado de valores. El 25% la tiene ANSES y el 61%, como dije antes, la tiene la familia Roca. Bueno, acá hay distintas cuestiones. Acá, un dato interesante que también demuestra en la explicación de la nota 30, que es la página 89 del PDF, cómo están compuestos los activos y pasivos en moneda extranjera de Ternium, lo cual nos decía que los activos, o sea, plata que le debían a Ternium los clientes, como plata que tenía en plazos fijos o en tenencias en efectivo en su poder Ternium, tenía activos en el 2018 por 9.200 millones de pesos y ahora tiene activos por 7.400 millones de pesos. Está compuesto en distintos tipos de moneda, que pueden ser dólares, euros, en pesos uruguayos, en reales brasileños, en distintos tipos de moneda. Por otro lado, tenemos los pasivos en moneda extranjera, que tenía pasivos no corrientes de 5.400 millones de pesos, que se transformaron a 4.600 millones de pesos en el ejercicio 2019. Fíjense que deudas bancarias no tiene, pero sí tiene deudas por arrendamientos financieros y sí tiene deudas, otro tipo de deudas. O sea, y tenía 16.000 millones de pesos por deudas en moneda extranjera en el ejercicio anterior y ahora tiene 7.000 millones de pesos. O sea, hemos visto que 5.400 del 2018 como pasivo no corriente, más los 16.000 millones del pasivo corriente, más o menos tenía 22.000 millones de pesos en moneda extranjera de deudas. Esos 22.000 millones de pesos bajaron a 11.600, 4.600 más 7.000 millones en el ejercicio actual. O sea, a pesar de la devaluación que hubo, en pesos tiene una cantidad mucho menor de moneda extranjera que lo que debía en el ejercicio anterior. Otro lugar donde puedo ver cómo cómo bajaron las deudas en moneda extranjera. Y acá hay una interesante estimación. Dice, la sociedad estima que si la relación peso argentino-dólar se incrementa un 1%, permaneciendo constante el resto de las variables, le generaría una pérdida antes de impuestos a la compañía de 37 millones de pesos. O sea, por cada 1% de devaluación que se produzca, le produce a la compañía una pérdida de 37 millones de pesos. Por eso, por ese grado de exposición en deudas en moneda extranjera, es que Ternium bajó abruptamente su endeudamiento en moneda extranjera, como ya lo vimos antes.
Bueno, ahora, digamos, para terminar el análisis de todo lo que es el balance de Ternium, el consolidado del balance de Ternium, vamos a lo que es la página 97 del PDF, que es el final, de la parte de los estados consolidados, en el cual está el informe de los auditores independientes hecho por Pricewaterhouse. Entonces, acá, esto es lo que yo siempre les digo, los balances tienen que estar con el informe de auditoría y los informes de auditoría tienen que estar firmados. Si ustedes, por ejemplo, van a tratar con algún proveedor, algún cliente y le piden los estados contables a ese proveedor o cliente, siempre tienen que tener el informe de auditoría, el informe de auditor externo de la empresa y que esté firmado. Acá, como está bajado directamente de la página de la bolsa, no está la firma holográfica, pero sí está el informe de auditoría, ¿no? En el cual, entre varias cosas que les quería contar, era que, bueno, ¿qué conlleva un análisis de auditoría? Dice, la auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información presentada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, o sea, si bien hay normas, siempre va a estar el criterio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados financieros que consolidados debidas a fraude o error. O sea, si bien existen normativas, va a estar el juicio del auditor y el análisis del buen criterio para analizar esos riesgos que pueden ser, en la medida que sean significativos. En la medida que no sean significativos, ni van a ser tenidos en cuenta porque no varían la exposición de los estados contables, porque cuando van a hacer una opinión, como vamos a ver ahora en un rato, no se refieren a la exactitud de los estados contables, sino que los estados financieros presentan razonablemente en sus aspectos significativos la situación de la empresa. Entonces, van a analizar aspectos que hagan que sean significativos y que no representen una cuestión que altere significativamente el resultado o que conlleven a un tipo de fraude, ¿no? Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la sociedad. O sea, una cosa que seguramente va a evaluar el auditor va a ser el sistema de control interno de una compañía, para ver si es razonable y si cumple los requisitos necesarios para que no se escape nada. O sea, esto es una cosa de rutina que cuando van a hacer una revisión de los estados contables, además de los números que puede haber, van a revisar cuál es el sistema de control interno de la compañía para ver si la compañía está proclive a que se le escapen cosas o no se le escapen, ¿no? Bueno, una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas a la razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas. O sea, hay muchas cosas que se refieren a estimaciones y lo que va a opinar el auditor es si esas estimaciones son razonables, más allá de si son exactas o no son exactas. Siempre va a primar, y todo esto va a estar sobre un paraguas, llamémosle, de establecer la razonabilidad que tienen los estados contables de una determinada compañía. Y acá dice, consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión. Y acá está la parte más importante, que es la opinión. Que dice, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo del presente informe presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera consolidada de Ternium Argentina Sociedad Anónima y sus sociedades controladas. Como estamos hablando de un balance consolidado, se refiere a la consolidación de Ternium y sus sociedades consolidadas y sus sociedades controladas, mejor dicho. Entonces, no es. Después van a ver ustedes que están los estados contables de Ternium solamente. Acá estamos hablando consolidados. Entonces, acá me dice no que la situación de Ternium es buena, es mala, regular, lo que sea, sino que lo que presentan es, en los aspectos significativos, presentan razonablemente la situación real de la compañía.
Bueno, luego el informe de auditoría también tiene que hacer referencia hacia el cumplimiento de distintas normativas vigentes. Obviamente tiene que hacer cumplir con las normas de la ley de sociedades en la Argentina. La ley en la Argentina, la ley de sociedades es la ley 19.550 que se aprobó, o en verdad no se aprobó, que lo hizo una dictadura en el año 72. La dictó un gobierno de facto en ese momento y luego sufrió varias modificaciones. La última más importante se produjo por el año 2014-2015, que fue cuando se modificó, que introdujo modificaciones de los códigos comerciales y civiles que se produjeron en la Argentina por esa época. Pero bueno, hace referencia en el informe que cumple con las normativas establecidas en esta ley de sociedades, también las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores, que como dijimos que al ser Ternium una empresa que cotiza en bolsa, tiene que cumplir las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que supervisa a todas aquellas empresas que tienen de capital abierto, o sea que cotizan parte de su capital en el mercado de valores. Nosotros habíamos dicho hace un rato que aproximadamente el 14% del valor de las acciones de Ternium se cotizan en las bolsas de valores, básicamente son en la de Buenos Aires y en la de Nueva York. También establece que los estados financieros surgen de registros contables llevados de acuerdo a las normas legales, o sea, todo lo que está en los estados contables tiene que estar registrados en los libros contables que requiere la normativa legal vigente. También en los informes de auditoría tiene que hacer referencia a la deuda que se tiene con el sistema previsional, en este caso con el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que la deuda que tiene básicamente en general una empresa como esta, se trata de la deuda por aportes y contribuciones que tiene con referencia a los sueldos y aguinaldos del ejercicio del mes de diciembre. O sea, son deudas generadas durante el mes de diciembre, pero que se van a pagar en el mes de enero. Entonces tienen que estar registradas y tienen que estar expuestas en el informe de auditoría. Existen normas que dicen que los informes de auditoría tienen que decir expresamente cuál es la deuda que se tiene con el sistema previsional. Bueno, luego también hace referencia a los honorarios de directores y bueno, tiene que hacer esto de hace algunos pocos años, tiene que incluir expresamente un punto en el cual se aplicaron los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, todas las sociedades tienen que incluir un punto en los informes de auditoría, tienen que incluir este punto en el cual se analizaron procedimientos en el cual establece que esta empresa no está lavando plata de fuente non santa, llamémosle, o que de actividades que pueden servir para el financiamiento del terrorismo. Esto surgió luego, comenzó en Estados Unidos luego de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas y paradójicamente el aporte de empresas norteamericanas al régimen de Arabia Saudita y justamente Al Qaeda surgía de Arabia Saudita. Entonces esto comenzó a tenerse en cuenta en Estados Unidos y luego comenzó su aplicación internacional y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas lo tomó como propio. Entonces también tiene que estar en el informe de auditoría un punto referido a esto. Y bueno, luego, como dijimos antes, acá está la firma que fue el 14 de febrero del 2020, aproximadamente 45 días después del cierre de ejercicio, firmado por la contadora certificante Carolina García Zúñiga, que es socia de la consultora Pricewaterhouse International, que es la consultora que es responsable por estos estados contables que emitió Ternium. Bueno, con esto es más o menos todo lo que tenemos que ver del estado contable de la empresa Ternium.
Esto lo que nos está mostrando es que las altas o las incorporaciones de nuevos activos fijos, o sea, de nuevas inversiones, son menores a la depreciación por obsolescencia y uso de esos bienes, de propiedades, planta y equipo. O sea que si esta situación persiste en el tiempo y si esto se da en varios ejercicios, y esto es una cosa que se da muy habitualmente en las pymes, se trata de una empresa que se está descapitalizando, o sea, es más alto el nivel de depreciación por desgaste, uso u obsolescencia de los bienes que la incorporación de nuevos bienes. Esto se dio en el ejercicio 2019 y también en forma más abrupta todavía en el 2018, porque tuvo inversiones por 3.500 millones de pesos y tuvo depreciaciones por 6.300. O sea, si esto se mantiene a lo largo del tiempo en una empresa, es realmente preocupante porque me estaría diciendo que no se alcanza a reponer el desgaste del activo fijo que se está produciendo. Esto es una situación que se da con bastante, como les dije, con bastante asiduidad en las pymes porque no tienen posibilidad de invertir en aumentar su capacidad productiva, por ejemplo. Pasamos a la página 76, nota 15, y habla sobre, explica brevemente sobre qué son las inversiones en compañías asociadas. Acá vemos la participación que tiene Ternium Argentina en el capital de Ternium México. Había otra firma que se llamaba Figma que en el 2019 dejó de estar, estuvo en el 2018 pero no en el 2019. Y acá está la inversión en Usiminas Brasil. O sea, en Usiminas Brasil tiene una participación del 3,68% en el capital y 6,21% de derecho de voto. O sea, tiene, no necesariamente cada acción tiene el derecho a un voto. Entonces, hay acciones que tienen el derecho a mayor cantidad de votos. Entonces, uno puede tener el 3, en este caso, casi el 3,7% del capital de una empresa, pero tiene el 6,21% de derecho de voto en una asamblea. Acá en el caso de Ternium México coincide la participación con los derechos a voto que tiene la compañía. Bueno, esto nos da que por el valor patrimonial proporcional que tiene Ternium Argentina de estas empresas, que cuánto se incorpora dentro de lo que es las inversiones en compañías asociadas. O sea, el 28% de Ternium México vale 72 mil millones de pesos y el 3,68% de Usiminas vale 5.350 millones de pesos. Eso hace que el valor de la participación que tiene en estas compañías asociadas la empresa Ternium pase de 70.000 millones, 70.900 millones de un año a 78.200 en el siguiente. Esto tiene que ver fundamentalmente con la generación de renta que tuvieron estas empresas y que parte de esa renta pertenecía a Ternium y que se incorpora en el valor patrimonial proporcional que tiene Ternium de esas empresas. Y acá explica cómo está constituido ese valor, ¿no? Que tenía un valor al inicio, por ejemplo, de Ternium México, al inicio de 65 mil millones, tiene una diferencia por conversión por diferencias de cambio de 1.500, tuvo un resultado de 5.500, o sea, la parte proporcional de las utilidades de Ternium México que tiene Ternium Argentina llevó a la evaluación de la inversión en 72 mil millones. Y de la misma manera se hace con Usiminas para llegar a los 5.350 millones. Dice que el 29 de marzo del 2019 Ternium Argentina vendió su participación en la firma Figma, sociedad anónima. Por eso Figma aparece el 31 de diciembre del 2018, pero no aparece al 31 de diciembre del 2019. Y bueno, acá está una breve explicación cómo está compuesto el activo y el pasivo de las dos compañías asociadas que tiene Ternium Argentina, en Ternium México y en Usiminas.